¿Cómo lo estás viendo? Mira, me parece que coincide, explica bastante lo anterior, de por qué Cristina se presenta en la tercera. Porque, levantando un poquito, porque creo que el análisis que hizo Marangoni sobre las cosas más de corto plazo fue muy bueno. Pero a mí me gustaría mirar un poquito para arriba, porque explica las dos cosas. ¿En qué se ha convertido el peronismo? El peronismo, que era el movimiento que vino a reivindicar a los pobres, a los trabajadores, a los sumergidos, se ha transformado justamente en el promotor de la pobreza y de la indigencia y del control político de esto. Si vos mirás un poco, en el conurbano bonaerense hay 10 municipios, casi todos de la tercera, donde se presenta ahora Cristina, que suman 5 millones de habitantes. Sí. En los que desde 1983 solamente ha habido intendentes peronistas. Sí. Desde 1983, casi todos en la tercera. Eso es lo que representa el peronismo. Los lugares que se han transformado a quienes vivían de su trabajo en gente que vive de subsidios, a los empresarios que vivían de sus inversiones y de la producción en contratistas del Estado, corruptos que viven de la obra pública y de las coimas de la obra pública. Es decir, y han creado todo ese ecosistema en dos grandes lugares que son los que controlan políticamente, que son el conurbano bonaerense y las provincias feudalizadas del norte. Para poner nombres, que yo, Espinosa en La Matanza, Gildo Infran en Formosa. Sí. Ahí... Eso es lo que representa el peronismo. Y eso es lo que hace Kicillof, que se presenta como una alternativa a Cristina, pero que no tiene ninguna diferencia en el modelo de país que quiere respecto a Cristina. Te quiero preguntar... Yo creo que sí puede perder. Creo que porque se va a nacionalizar y porque creo que hay dos grandes modelos de país. De un lado está el peronismo, cuyo modelo de país es ese, las provincias feudales del norte para el resto del país y el conurbano para la capital federal y para las ciudades. Y del otro lado, con nuestras diferencias, estamos quienes desde el PRO, desde la Libertad Avanza, desde el mismo radicalismo, desde muchos partidos, no queremos eso, queremos otro modelo de país diferente. Esto se va a nacionalizar y me parece que Cristina perfectamente puede perder ahí. Y eso sería, ella estaba mirando, porque quería acordarme bien la frase de ella, en el reportaje, ella dice que lo que pase en la tercera con su candidatura puede irradiar a todo el país. Yo, si fuera opositor, tomaría esa idea y diría, hay que batir a Cristina, hay que ganarle a Cristina en la tercera para que eso irradie a todo el país. Y espero que esto traiga las lecciones que corresponden, que es la necesidad de unidad de todos aquellos que no queremos que el país se transforme en un inmerso conurbano. Sí, Yo ponerle estoy al algún tercer límite. mandato y creo, por lo que estoy viendo, difícilmente relija, de manera que opino desinteresadamente. A mí me parece que el poder ejecutivo es una cosa y el poder legislativo es otra, y no es que a mí me parece. Creo que en todos los países del mundo funciona así. Es decir, hay límites a las reelecciones en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo concentra muchísimo poder y tiene herramientas desde la política económica, ¿no? El plan platita de masa, para poner un ejemplo, o lo que fuera, para perpetuarse en el poder y por lo tanto eso hay que limitarlo y normalmente dicen 2 mandatos, 1 de interrupción, etcétera, en algunos casos como en Estados Unidos. Pero no hay límites en el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo creo que no tiene esa característica de concentración del poder. Si un diputado nacional no puede hacer nada desde el punto de vista de su reelección para concentrarle, la gente puede juzgar buena o mala la gestión y puede votar o no votarlo. Y también hay un punto central que también me parece importante, que es la experiencia legislativa es muy... el Poder Legislativo es muy complicado, es decir, es muy difícil entender cómo funciona, cómo se hace para aprobar una ley, cómo funciona todo el mecanismo de quórum, no quórum, mayoría, no mayoría. Puede ser que la llegada de alguien nuevo le llevaría un tiempo entender esa dinámica. Yo usé de mi primer mandato los 2 primeros años para entender cómo era la cosa. Hice un montón de cosas, pero... Una vez me dijo alguien muy experimentado... Mi opinión, debería haber una... Sí. Me parece muy bien todas las limitaciones en el Poder Ejecutivo. Me parece que en el Poder Legislativo la situación es diferente y así lo entienden la absoluta mayoría de las democracias republicanas del mundo. El peronismo, ¿no? Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Es esta historia, ¿no? De Cristina diciendo primero la patria, me presento yo, cuando todos sabemos que
lo que le interesa es sobre todo su impunidad. Y los sobre todo fueros también. Los fueros, Ahora. la causa judicial y todo esto. Así que Un tema ya interesante. hemos visto esto Sí. demasiadas veces. Un tema inter- ¿Ustedes creen que la inflación es el leitmotiv de campaña del gobierno? Inflación, estabilidad cambiaria, economía. Está claro, y es un gran acierto del gobierno porque es algo, no quiero ser autorreferencial, pero eso yo lo vengo fundamentando, escribiéndolo en artículos y en libros desde hace 10 años. La causa de la pobreza en la Argentina nunca han sido los ajustes encabezados por el gobierno, sino los procesos inflacionarios. De Rodrigazo para adelante. Y está claro, en 1945, Argentina venía de 45 años en los cuales la inflación promedio había sido 2,1% anual. Y de ahí se desmadró. Después vino Rodrigazo, la hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem, de la que nadie se acuerda, porque de las hiperinflaciones peronistas no se acuerda nadie, y vino el 40, la otra tremenda, de Duhalde, que pasó de 0 a 42%, y le dio 2% a los salarios y 2% a las jubilaciones, le sacó prácticamente 40 puntos en un año. Así que la causa de la pobreza es la inflación. Y este es el problema que tiene el peronismo, que se pone siempre en un lugar en que en este momento no puede sostener nada, porque se ponen del lado de la defensa de los pobres y resulta que el que le quita los subsidios energéticos a los ricos es Milei. Dijeron que si asumía Milei el dólar se iba a ir a 5.000, a 8.000, a no sé cuánto, no solamente no subió, sino que bajó. Dijeron que si salía del cepo iba a haber una corrida bancaria, cambiaria y no sé qué, y la inflación está abajo del 2%. Entonces es muy difícil. Se le va a hacer muy difícil a Cristina y a todo el peronismo articular un discurso, empezando porque cualquier cosa que protesten está sometido a una crítica muy básica, que es que al peronismo se le ocurren siempre las ideas para solucionar los problemas del país cuando no está en el gobierno. Cuando está en el gobierno no se le ocurre nada. Me parece que tanto la candidatura de Cristina como esta noticia apuntan a desmentir esta idea del pacto de impunidad con Cristina. Esto está claro, las causas contra Cristina siguen avanzando, siguen yendo para adelante y la perspectiva es que ella termine en la cárcel, en domiciliaria, y el que no termine en domiciliaria, sino en la cárcel, es Máximo. Así que no se ve tampoco que decían, sacaron ficha limpia para que Cristina se pueda presentar a nivel nacional para ser candidata y los fueros nacionales y qué sé yo. Y resulta que Cristina supuestamente participa en un pacto de impunidad, consigue a través del gobierno que bajen ficha limpia, según los que denunciaban esto, y después se presenta en la provincia. La verdad que no se entiende, como no se entiende cuando decían que el hijo era el garante del pacto de impunidad y después no llegó a la Corte Suprema porque Cristina votó en contra. Y son los diputados, yo me permito recordar también que uno cuando hace un pacto obtiene algo a cambio. Digo, Cristina y los diputados de Cristina y los senadores de Cristina son los que votan sistemáticamente contra todas las iniciativas del gobierno, son los que pidieron el juicio político al presidente, son los que impulsan la comisión investigadora. La verdad que para hablar de pacto de impunidad hay que tener algún tipo de evidencia. Me parece que todo lo que se presenta, todo lo que está sucediendo indica lo contrario. Probablemente Cristina esperemos que termine presa, y eso depende, como debe ser, de lo que haga el Poder Judicial, que sí, por ahora sigue avanzando. Sí.